pecado. Y ya. La naturaleza del pecado. La Biblia tiene un montón de términos o conceptos para referirse a lo que es el pecado. Un estudio de estos términos en el griego y en el hebreo, que son lenguajes bíblicos, nos va a proporcionar una definición bíblica del pecado. No es lo que nosotros creemos, sino que lo que la palabra de Dios dice acerca del pecado. Y vamos a ver distintas esferas acerca del pecado. La primera esfera, como dice ahí, tenemos las enseñanzas en primer lugar del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nos dice el Antiguo Testamento acerca del pecado? Y dentro de estas enseñanzas está la esfera de lo moral. En esta esfera están los siguientes términos. El vocablo con más frecuencia para describir el pecado significa errar al blanco. Como la imagen que usted tiene ahí, ese es un blanco, hay que achuntarle al centro. Errar al blanco como, imagínense un arquero errático que arroja la flecha, pero no le achunta al blanco, sino que yerra. De igual manera el pecador yerra en el verdadero objetivo de la existencia humana. Porque el hombre no fue creado para pecar. Cuando Dios crea al hombre, le da otra misión y otro propósito. Por ejemplo, un propósito en la vida del hombre es que el hombre sea conforme a la imagen de Dios. Y cada vez que nosotros pecamos, nos alejamos cada día más de ese propósito. Por eso decimos que es errar al blanco. También puede ser como un viajero que va por un camino, pero se desvía de la senda y toma una dirección equivocada. Hay un camino, ¿cierto?, que conduce al hombre a Dios, pero cuando peca, se aleja de ese camino y se aleja también así de Dios. Y por último, este término del Antiguo Testamento en la esfera moral nos da cuenta de alguien que ha sido pesado en una balanza. Imagínense que en Génesis, capítulo 4, versículo 7, es una de las primeras veces que se ocupa este término para referirse al pecado. Y el pecado es personificado como una bestia salvaje que está lista para arrojarse sobre todo aquel que le da oportunidad. Otra palabra que se puede usar dentro de esta esfera es torcedura y se traduce con frecuencia perversidad. ¿Ah? Es todo lo que es contrario a la justicia. Eso sería el pecado literalmente, lo que es recto y conforme a un nivel justo. Otra palabra traducida, mal, proporciona la idea de violencia, de rompimiento y describe al hombre que quebranta o viola las leyes de Dios. Todos estos conceptos que nosotros estamos revisando a continuación, nos dan una idea de lo que para Dios es el pecado. Es todo eso. Ahora vamos a ir a la esfera de la conducta fraternal. Para los pecados de esta esfera, el vocablo empleado significa violencia o una conducta perjudicial. Sobre todo aquel que le da oportunidad. Arrojando a un lado la influencia morigeradora de la ley, el hombre maltrata y oprime a sus semejantes. Cuando usted analiza la realidad social, cuando usted analiza su entorno, muchas personas culpan a Dios de todo aquello que usted ve de manera ya es muy frecuente, ¿cierto? Todas esas cosas que usted ve, actos de violencia, crímenes, cosas que cada vez son más terribles, gente se lo atribuye a Dios.
Pero vamos a darnos cuenta, a través del estudio de la palabra, que el origen de todos esos males es el pecado que mora y gobierna el corazón del hombre que no tiene a Dios. Ahí salen algunos textos que se los quiero compartir. El libro de Génesis, capítulo 6, versículo 11, dice así: ante los ojos de Dios la tierra se había corrompido porque estaba llena de violencia. Y este pasaje nos está hablando del diluvio, de aquella generación por la cual dice la palabra del Señor que Dios se dolió de haber creado al hombre. Porque el nivel de violencia que se estaba presenciando en esta época llegó delante de la presencia de Dios y Dios toma una decisión de enviar, ¿verdad?, un diluvio, como es conocida la historia, para acabar con esta generación corrupta y llena de pecado. El libro de Ezequiel 7:23. Se lo voy a leer. Dice así: prepara las cadenas para los prisioneros, porque muchos en esta tierra están condenados a muerte. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de violencia. Hay una alabanza del pastor Marco Vidal que se llama Buscadme y viviréis. Y las primeras partes dicen cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Es bonita esa alabanza porque es un diálogo que tiene el autor con Dios, cuestionándose dónde está Él, cuestionándose el por qué deja pasar todas estas cosas. Y yo creo que muchos de nosotros hemos entrado en esos cuestionamientos. Pero lejos, lejos, muy lejos de Dios está todo aquello que pasa. Algunos podrían definir también el mal como la ausencia de Dios. Así como la luz disipa las tinieblas, donde está Dios disipa todo lo malo. Por el contrario, donde no hay luz, reinan las tinieblas, así también donde no está Dios, reina la maldad. Y el corazón del hombre, si no tiene a Dios, vamos a vivir en una sociedad de violencia y de maldad. Suena un poco fanático por estos días. Algunos dicen necesitamos decisiones políticas, ¿verdad? Necesitamos hacer políticas que fomenten el bien en la sociedad, en los niños. Pero hay un factor fundamental aquí. Si la sociedad aparta a Dios de su vida, difícilmente la sociedad va a cambiar. ¿Mm? Seguimos en la esfera de la santidad. Estamos viendo cómo el Señor define y trata el pecado en el Antiguo Testamento. En la esfera de la santidad. Los vocablos empleados para describir el pecado en esta esfera dan a entender que el ofensor ha estado en relaciones con Dios, o sea, conoce a Dios previamente. Y tenemos un ejemplo en la nación israelita, porque era una nación que Dios había constituido como reyes y sacerdotes. Cada uno debía estar, cada uno de los israelitas, en comunión con Dios y en contacto con su tabernáculo santo. Recordemos que antiguamente el Espíritu Santo no mora de manera permanente en el corazón de los hombres, sino que de manera especial visitaba o activaba de alguna forma en el corazón de sacerdotes, reyes y profetas para misiones determinadas. Pero la presencia misma de Dios, el lugar donde estaba esa presencia de manera permanente, era el tabernáculo. Ahí está el arca del pacto, que ahí es el lugar donde concentra la Shekinah, como le llaman,
o esa presencia poderosa de Dios. Por lo tanto, todo israelita era santo, es decir, separado para Dios, y todas las actividades de la esfera de su vida estaban reguladas por la ley de la santidad. Israel en la antigüedad vivía bajo una teocracia, no una democracia. El tabernáculo se posicionaba al centro del campamento israelita, y esto reflejaba que Dios era el centro no solo de las actividades religiosas, no solo de las actividades políticas, sino que toda actividad social, fiestas, fechas importantes, ¿verdad? Todo giraba en torno a la presencia de Dios en medio de su pueblo, y Él dirigía todo, absolutamente todo, en la vida de estos israelitas. Entonces cada israelita era separado, era apartado para Dios. Aquello que salía de esta ley de la santidad, o lo opuesto a lo santo, recibía un título que lo podemos definir como algo profano, carente de espiritualidad. Lo opuesto a santo vendría a ser lo profano. Y toda persona que participaba en aquello, se tornaba entonces en algo inmundo o contaminado. Si persistía, ¿cierto?, en esta inmundicia, ya pasaba a otro nivel y se le constituía una persona profana o irreligiosa, sin religión. Se rebelaba y deliberadamente repudiaba la jurisdicción de la ley de la santidad. Se le consideraba ahora un transgresor de la ley. El Salmo, capítulo 37, versículo 38, si lo tiene ahí también puede acompañar la lectura. Yo lo estoy leyendo en la versión de la PDT, porque creo que es un poco más clara, pero si usted tiene otra versión, lo puede leer también. Versículo 37, capítulo 37, perdón, versículo 38 dice: en cambio los criminales serán destruidos y serán expulsados de su tierra. Cuando uno ya cae en este nivel de transgresor, lo único que queda para esta persona es recibir el juicio justo de Dios. Y la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, tiene estos ribetes o títulos de destruir al malo. Toda alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento acerca de aquel que es transgresor de la ley de la santidad de Dios. Por lo tanto, por eso les digo que como había una teocracia, hoy día tenemos tres poderes del Estado: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿verdad? En la nación chilena. Nosotros funcionamos así: tenemos nuestros tribunales de justicia, tenemos el Parlamento y tenemos la Presidencia de la República, sus ministros. Pero en la ley de Dios, en esa teocracia, Dios concentraba estos tres poderes, ¿sí? Por lo tanto, la persona que transgredía la ley de Dios ya no era un falto en cuanto al orden religioso solamente, sino que era tratado como un criminal y tenía una pena judicial. Porque, como le digo, el Señor controlaba cada esfera de la vida de los israelitas. Por lo tanto, era muy, 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 muy grave ser transgresor de la ley de Dios. ¿Ya? Quizá ahora no se ve así, pero no es que tampoco, bueno, lo vamos a ver más adelante, no es que la vara o la mano de Dios sea más blanda en el Nuevo Testamento y que ahora estamos viviendo bajo la gracia. No, absolutamente no. Pero Dios de esta forma graficaba la severidad y la gravedad del pecado. El pecado es algo grave. Lamentablemente, cuando nosotros exponemos el Evangelio del Señor Jesucristo, no podemos hablar del antídoto, ¿cierto? Que es el sacrificio, la sangre de Jesucristo que nos libera
que nos limpia de este cáncer, esta enfermedad llamada pecado. Pero también tenemos que ver lo que es el pecado. Si el pecado me separa de Dios, es porque es algo grave. Si el pecado me hace digno de muerte, es porque es algo grave. Algunos se ríen de la justicia chilena porque dicen, la pena por robarse una gallina son 5 años y un día. Creo que no se ha modificado hasta el día de hoy. No sé si alguien sea abogado por acá, pero yo no sé mucho de lo penal, pero me parece que sí. Hoy día una persona por robarse una gallina le dan 5 años y un día. Y uno dice, oh, considerando que por un homicidio culposo, o sea, alguien que no quiso, también le pueden dar los 5 años. Em, pero a lo que yo voy, la justicia penal, ¿verdad? En la medida que un pecado, o perdón, un crimen es más grave, la condena va a ser mayor. Y antiguamente existía la pena capital, la pena de muerte. Hoy día aquí ya no existe. Pero generalmente la pena capital se pedía para los pecados o los crímenes más graves. No se daba para cualquier crimen. Por robar una gallina no me iban a matar. ¿Ya? Pero, mire lo que dice la palabra del Señor. Toda alma que pecare, esa morirá. Entonces uno dice, si yo miento, peco delante del Señor, sí, y por eso soy digno de muerte. Nosotros lo miramos y lo catalogamos, decimos, hay una mentirita blanca por aquí, una mentirita, o tratamos de jugar el empate. Soy de mal genio, pero soy quizá un buen esposo, soy un buen padre. Pero delante de la justicia de Dios esas cosas no pasan por alto. Y por eso el Señor es tan, ¿cómo decirlo? Tan tan duro o tan... no deja ninguna duda. Toda, cuando decimos toda, es toda alma que pecare, esa morirá. Transgredir la ley de Dios es algo gravísimo. Ya. Vamos a ir a la esfera de la verdad. Los vocablos que describen el pecado en esta esfera se recalcan el elemento engañoso y vano del pecado. Porque pecar es mentir. Los pecadores se conducen y hablan con falsedad, presentan erróneamente la verdad y además son capaces de dar un falso testimonio. Ese falso hablar recibe un término bíblico llamado vanidad. Vanidad. Y ahí tenemos algunos ejemplos en el Salmo 12, versículo 2. Salmo 12, versículo 2 dice así la palabra del Señor. Solo se dicen mentiras unos a otros, ocultan sus verdades, sus verdaderas intenciones cuando hablan bien de su vecino. O sea, son personas que hablan bien del otro, pero en el corazón tienen otra intención, engañoso. ¿Quién actúa así? ¿Quién es el padre de las mentiras? Satanás. El mismo Satanás, lo vimos en la clase anterior, para hacer caer al hombre, les miente. Y le dice a la mujer, con que Dios te dijo que si tú comías de este fruto ibas a morir, eso es mentira. Porque si tú comes este fruto, tus ojos van a ser abiertos y tú vas a ser como Dios, no vas a morir. Eso es mentir. Eso es lo que hace el pecado en el hombre. Así que, ¿se dan cuenta ustedes la causa de muchos males en la sociedad? Se lo cargamos a muchas personas o a entornos, pero la raíz de todo es el pecado, es la misma. El pecado de alguna u otra forma actuando en el corazón del hombre. Salmo 24, versículo 4 dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? El de manos limpias y corazón puro, ese puede estar delante de la presencia del Señor. El que no adora ídolos, ni ha hecho falsas promesas, o sea, el que no es mentiroso. ¿Qué significa vano? Vacío, algo que es absolutamente carente de valor. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que llevamos ahora en el estudio.
Cuando habla de limpio de manos, ¿a qué se refiere? Buena pregunta, hermana Loreto. Le doy el pase a la pastora para que me responda. Que repita la pregunta, por Que no favor. escuché. El limpio de manos, ¿a qué se refiere? Es una forma de expresar a alguien que está en el temor de Dios, que no está en pecado, el limpio de manos, por eso a eso se refiere, es una forma figurada de decirlo, alguien que está encaminando en la voluntad de Dios y que no está cometiendo pecado deliberadamente. No sé si eso contesta a tu pregunta, Loretito. Porque dice, ¿quién entrará al monte santo? Y hay una palabra en el Nuevo Testamento que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda a vencer esto que estamos hablando aquí, el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado es grave porque daña el objeto del amor de Dios, que es el hombre. Por eso Jesucristo vino. Entonces, para nosotros poder entrar a la presencia de Dios, Cristo vino y a través de Dios nos mira a través de Cristo con un manto de justicia y nos ve limpios, los que hemos recibido a Cristo como Salvador. Una tremenda bendición. Aleluya. Bendiciones. Amén. Bueno, cerrando un poco esta historia, o sea, esta idea de la verdad, jurar con engaño significa mentir bajo juramento. Dios le da un gran valor a lo que es la honestidad, y creo que es algo que falta mucho, en mucho, ¿sí? La deshonestidad surge con mucha facilidad, es más fácil mentir que decir la verdad. Sobre todo cuando la verdad suele incomodarnos o nos complica un poco la vida, ¿verdad? Decir la verdad. Sin una comunicación sincera, las relaciones interpersonales se van a obstaculizar. Se vuelve imposible una relación con Dios. Porque cuando oramos a Dios, y además, mire, ¿qué sacamos nosotros con mentirle al Señor? ¿Qué sacamos nosotros con mostrar una falsa integridad delante de las personas si nuestro corazón está lejos de Él? O sea, podemos mentirle a todos, pero a Dios no le podemos mentir. Y algo que Dios no, algo que le molesta mucho, sobre todo cuando le decía al pueblo de Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué lo estaba acusando? De ser deshonesto, de no entregar un culto genuino, un culto real, un culto de corazón. Decirle a Dios, te alabo Señor, te amo Señor, pero a decirlo de verdad, de corazón. Él está pesando las intenciones de nuestro corazón cuando vamos delante de Él en oración. Él sabe por qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo. Él conoce, antes que la palabra esté en mi boca, Señor, tú ya la sabes. Eso dice la palabra. Entonces, Dios no puede oírnos si hablamos o si levantamos un muro de autoengaño. Así que Dios bendiga a todos nosotros para ser personas íntegras, para ser personas de verdad. Y ahora vamos a pasar a las enseñanzas del Nuevo Testamento acerca del pecado. En primer lugar tenemos errar al blanco, que ya lo revisamos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tiene la misma idea expresada en el Nuevo Testamento. Además, el pecado es visto como una deuda. Ahí sale un pasaje en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Y en otras versiones del mismo pasaje dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? O sea, el pecar me torna o me convierto inmediatamente en un deudor. El hombre le debe a Dios, ¿sabe qué le debe? Guardar sus mandamientos. Todo pecado cometido equivale a una deuda.
contraída, incapaz de pagarla, su única esperanza es el perdón y la remisión de esta deuda. Por eso el Señor explicaba ahí en esa parábola de los dos deudores, no sé si usted la recuerda, el Señor, ¿verdad? O la persona rica le perdona una gran deuda a este hombre y este hombre después no es capaz de perdonar una deuda menor y esta persona es echada después a la cárcel. Bueno, sabemos que el tema general de la Biblia es la redención del hombre. Redimir es comprar. Cuando hablamos de redimir estamos hablando de una transacción económica. Yo estoy dando algo de valor. Jesucristo es nuestro redentor. Nosotros somos deudores delante de Dios. Estábamos presos y condenados. Entonces vino Jesucristo, que estaba dispuesto a poder redimirnos, que estaba dispuesto a liberarnos. Pero nuestra libertad tenía un pago. ¿Y cuál fue la transacción que se cumplió ahí en el Calvario? Jesucristo derramó su sangre y por esa preciosa sangre nosotros hoy hemos sido liberados, hemos sido redimidos por Jesucristo. Pero todo aquel que no conoce a Cristo es un deudor delante de Dios. Y no hay nada, no hay una acción, no hay un acto, no hay una intención, siquiera que pueda saldar esa deuda, que es impagable para el hombre. Ninguna buena obra, ninguna obra religiosa, ninguna buena apariencia va a liberarme de esta deuda. Solo la sangre de Jesucristo puede pagar aquella deuda con Dios. No sé si estamos bien. ¿Alguna duda respecto a esto? Ya, seguimos. El pecado también es visto como un desenfreno. El pecado es la transgresión de la ley. El pecador delante de Dios es un rebelde e idólatra, pues aquel que deliberadamente quebranta un mandamiento escoge su propia voluntad antes que la ley de Dios. Aquí les voy a hacer una pregunta. Miren, yo en mi caso nací en un hogar cristiano, ¿ya? Pero pasó un tiempo antes que yo conociera al Señor. Pero por tener unos padres cristianos, yo nunca tuve una imagen en mi casa, nunca le recé a un santo, nunca fui a estas procesiones a pagar alguna manda. Pero el no haber hecho eso, el no haber caído en eso, ¿me libera de haber sido idólatra? ¿Por qué piensan ustedes que una persona que aunque no tenga santo, hay gente que incluso dice, yo no tengo religión, soy ateo o soy agnóstico, no creo en nada? ¿Pueden ser acusados esas personas de idólatras? A mí me encantó una vez un joven, muy joven, me explicó y me hizo hacer este ejercicio para entender lo que es la idolatría. Si usted lo quiere hacer, hágalo ahí en su casa. Si lo están escuchando por Facebook, hágalo también en su casa. Si quiere, cierre los ojos o piense nomás, ya no es necesario el tema del cerrar los ojos. Piense hoy en su cabeza qué es lo que necesita hoy usted para ser plenamente feliz. ¿Qué es lo que en su corazón falta para decir, no, yo ya estoy pleno, ya no necesito absolutamente nada? Esto supliría ese punto, esa necesidad carente que todavía no he llegado a completar. Ya. Si ese pensamiento que vino a su cabeza, hablamos recién de la sinceridad, ¿verdad? Si ese pensamiento que llegó a su cabeza
no ha sido Jesucristo, no ha sido Dios, es porque usted está buscando suplir una necesidad fuera de él. Eso es idolatría. El desenfreno, usted tiene dos opciones. Por amor a Dios, yo no hago lo que quiero. Y tiene la otra opción. Por amor a mí, yo hago lo que quiero. O sea, estoy tornándome a mí en un ídolo también. O sea, no es necesario que yo adore a otra cosa, a otra persona. Hay gente que se tiene a sí mismo como ídolo, que se ama mucho. Pero también está eso, que viven la vida cristiana, pero con ese sentido de carencia. No se sienten plenos en Cristo, no se sienten completos. Y por lo tanto eso los lleva muchas veces a buscar lejos de Dios lo que Dios sí te puede dar y lo que Dios sí ofrece. Pero se dan la vuelta larga. Como dice Jeremías, estos dejaron la fuente de agua viva que sacia toda nuestra sed, que conoce todas nuestras necesidades, y se fueron a cavar pozos rotos, cisternas rotas, que no los van a saciar absolutamente. Nunca algo y alguien va a poder llenar el vacío en el corazón del hombre si no es Dios. Porque el vacío en el corazón del hombre es tamaño Dios. Solo un Dios eterno puede llenar ese vacío gigantesco que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando viene Cristo, Él lo completa. ¿Ya? Entonces, ¿podemos caer en idolatría nosotros muchas veces? Sí, podemos ser idólatras delante de Dios. Otro concepto que se trata en el Nuevo Testamento acerca del pecado es desobedecer. Literalmente significaría oír impropiamente o escuchar con falta de atención. Miren lo que dice ahí en Hebreos 2, versículo 2. Mirad pues cómo oís. O sea, hay gente, a mí me lo han dicho porque soy un poco distraído. De hecho, algo que me recrimina mucho mi esposa es que yo escucho pero no estoy poniendo atención. ¿Ah? Es como escucho pero no escucho. Mi cabeza está en otro lado a veces. Entonces, eso también es algo que a Dios no le agrada. A veces también esperamos que Dios nos hable de forma sobrenatural, a través de un sueño, de una persona, y menospreciamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la profeta mayor. Y yo sé que nos habla todos los días. Entonces, que Dios nos dé, no sé si la atención, ese oído espiritual o la humildad para escuchar lo que Él hoy nos quiere decir. Y no lo digo por este estudio, claramente. Lo digo en todo orden de cosas. A veces situaciones que nos están rodeando, palabras que llegan a nuestro corazón. Y es Dios mismo hablando al corazón del hombre. Otro término que define el pecado en el Nuevo Testamento es transgresión. Y esto hace alusión a excederse límites. Ahí tengo un pasaje en Romanos, capítulo 4, versículo 15. Dice lo siguiente. Porque la ley provoca la ira de Dios cuando no se obedece. Pero si no hay ley, no hay nada que obedecer. Entonces, ¿qué vendría a ser la ley o los mandamientos de Dios para el hombre? Son como cercas. Imagínense que nos rodean con cercas, por así decirlo, que impiden que el hombre penetre en territorio peligroso y sufra así un daño para su alma. Hay gente que dice, me cargan los mandamientos porque son reglas pesadas que no haga esto, no hagas esto otro, no te entretengas, deja de hacer esto. Entonces, por eso hay mucha gente que rehuye del cristianismo,
no quiere esos límites. Pero lo que no entiende esta persona es que Dios ha puesto esos límites por el bien del hombre. Porque el pecado es algo con lo que a veces se juega, decimos, ah, él es mentirosito, o él anduvo mirando por ahí tal mujer y echamos la talla. Pero el pecado es algo que destruye al hombre. Yo no sé, los que son padres y lo ven, imagínense su hijo cayera en un vicio. No sé, se droga. Y usted lo pilla en eso. Le diría a su hijo, toma, aquí tiene unos pesos más, anda a comprarte un poquito más porque parece que lo estás pasando bien. Usted sabe las consecuencias que tiene la droga en un niño. Por lo tanto, ¿qué haría usted? Una reacción que yo pienso normal sería agarrar eso, destruirlo y ojalá alejarlo absolutamente de eso porque lo va a llevar a una vida perdida. Entonces, eso es el pecado para Dios. Nosotros somos el objeto del amor de Dios. Cuando hay algo que daña a alguien que nosotros amamos, reaccionamos de alguna forma para proteger a esa persona. Dios nos pone reglas y nos pone límites, no porque sea un policía cósmico que prohíbe la diversión. No le gusta que el hombre lo pase bien o se entretenga, no. Dios quiere que nosotros estemos bien y nos aleja de aquellas cosas que nos están haciendo mal. Otro término que aplica para el pecado del Nuevo Testamento es caída o falta o caer junto al camino. Este término está en griego. De ahí viene una expresión común que dice caer en pecado. Pecar es caer en un nivel pero de conducta. Ahí está como un término bien evangélico que uno le dice, a veces los hermanos dicen, caí hermano, oren por mí. Ya, se cayó, no es que se haya tropezado en la calle, sino que pecó. ¿Ah? Pero es un término bíblico. ¿Ah? Sí, pues, cuando le preguntan al hermano, hermano, ¿usted camina o no camina? Y obvio que camina si llegó con sus piernas, no, sigue como en la senda, no sé. Bueno, ahí vamos a armar un diccionario evangélico, pero caída, ahí viene ese famoso término. Ya, derrota. Derrota es el significado literal de la palabra falta. Cuando pecamos, no ganamos. Por ahí escuché un comentarista que decía, si pecar fuera desagradable o malo para el hombre, nadie pecaría, ¿cierto? En el momento que el hombre peca, muchas veces agradable. Cuando la serpiente le muestra, ¿cierto?, este fruto a Eva, se lo mostró como algo atractivo. Ella pensó que iba a ganar, ella pensó que iba a ser como Dios. Así es como nosotros lo vemos. Pero siempre va a ser una pérdida, una decisión lejos de la voluntad de Dios nunca me va a llevar a buen puerto. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es buena. Pero el corazón del hombre, donde mi corazón me quiere dirigir, cuando mi corazón está y no está siendo guiado por Dios, dice la palabra que esos caminos que al hombre le parecen buenos son caminos de muerte. El Salmo 1 dice que todo lo que hacen aquellos perversos que viven alejados de la palabra de Dios, dice que la senda de los malos va a perecer. Así que a veces esperamos buenos resultados, pero hacemos todo mal. Entonces, por eso la palabra de Dios nos hace ver el pecado como es, no como el mundo te lo hace ver, como lo bonito, lo agradable, lo que te hace poderoso, lo que te va a dar estatus, qué sé yo. No, el pecado es una derrota. Y el que peca es un perdedor. Nunca va a ganar lejos de la voluntad de Dios. Capítulo 11, versículo 12. El error de Israel ha traído muchas bendiciones a todo el mundo. Lo que ellos perdieron, así lo define, porque rechazaron, ¿verdad?, a Jesucristo. Lo que ellos perdieron, lo que ellos perdieron trajo muchas bendiciones a los que no son
judíos, y con toda seguridad que habrá aún más bendiciones cuando se complete el número de los judíos que serán aprobados por Dios. O sea, es el que está lejos de la voluntad de Dios, pierde esta prueba. Otro vocablo importante es impiedad. Impiedad hace alusión a lo que es la adoración. Alguien impío es alguien que no adora, alguien que no tiene una vida espiritual. Romanos 1, 18 dice lo siguiente: Dios muestra que está indignado con los que se rebelan contra Él y cometen injusticia contra los demás. Conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. Esos son los impíos, los famosos impíos. El hombre impío es aquel que presta poca atención o ninguna a lo sagrado. Lo sagrado no produce sentimiento alguno de temor absoluto. Está sin Dios porque no quiere a Dios. Esa es una persona impía. No tiene temor de Dios. ¿Han habido personas impías? Sí, muchas. Y en la Biblia hay varios. Incluso me gusta mucho el ejemplo de los hijos del sacerdote Elí. ¿Por qué? Porque son personas que deberían ser espirituales, porque son personas que trabajan en el templo, que hacen sacrificios, pero eran impíos. Eran impíos y presentaron, ¿verdad?, una ofrenda que a Dios no agradó, ¿verdad? Estos mueren en batalla y reciben su castigo. Y por ahí otros hijos también, los hijos de Aarón, también hijos del sumo sacerdote, presentan delante de un fuego extraño y son consumidos y chuta, eran hijos del sumo sacerdote, así que por ahí los que son hijos de pastores tiemblen. ¿Ah? Hijo de pastor, sobrino del diablo, dicen. En el caso de los sumos sacerdotes, imagínense dos casos, no es casualidad. Los hijos de David también no eran ninguno. Los hijos de Samuel fue muy buen sumo sacerdote y uno dirá, él dejó un legado importante en su familia, pero sus hijos no lo hicieron muy bien tampoco. Me estoy desviando un poquito del tema, pero ¿a qué quiero llegar con esto? No importa cuánto culto o cuánta liturgia me rodea, ¿ya? Eso no quita que yo sea alguien carente de una vida espiritual. Hay gente que vive una vana religión, va al culto porque tiene que ir, canta porque tiene que cantar, ora porque tiene que orar, pero no vive una comunión real con Dios. Eso es lo que pasaba con los hijos de Elí, eso es lo que pasaba con los hijos de Aarón. Vivieron y se criaron en un templo, pero nunca conocieron a Dios. ¿Y cómo se vio reflejado esa falta de conocimiento de Dios, de un Dios santo, esa falta de temor? O sea, yo no iría a presentar una alabanza al Señor borracho, por ejemplo, como lo hicieron ellos, porque sé a quién estoy adorando, un Dios santo. Y Él no va a pasar por alto ninguna de esas cosas. Entonces, bueno, tuvieron su pago, murieron, fue severo el castigo con ellos, pero también esto nos despierten a no caer en esa mala religión, hermano. Finalmente, el pecado es un error. El error describe esos pecados cometidos por descuido o ignorancia y se diferencia de aquellos que son cometidos con presunción o se han planificado. El hombre que obstinadamente se propone hacer lo malo incurre en un mayor grado de culpa de aquel que por debilidad cae en alguna falta. No sé si usted está de acuerdo con eso, pero el justo juicio de Dios es justo. Entonces, usted me dirá, pero si todos van a caer en condenación y todos van a morir, son todos pecadores, van todos al mismo saco. Pero los justos juicios de Dios también tienen ciertos parámetros, ¿cierto? Uno está la conciencia, otro está el grado de conocimiento de esta persona,
No sé si me está quedando alguna ahí en el tintero. Pastora, por favor, apóyeme. Ah, los justos juicios de Dios estamos hablando. Está silenciado. Ahí sí. Los justos juicios de Dios están en Romanos capítulo 2. Ahí encontramos, dice que Dios juzgará según verdad, según el Evangelio, según la conciencia, de acuerdo al grado de conocimiento que la persona tenga, según sus obras también. O sea, entre mayor grado de conocimiento, que Mayor responsabilidad. algunos igual usan esa como excusa para no participar en los estudios bíblicos. Eso está mal, hermano, no lo haga. Pero es verdad, a mayor conocimiento, la oportunidad también de recibir el Evangelio por muchos medios, también de eso se va a dar cuenta delante de Dios. Ya. Marco, una pregunta. Loreto, dígame. Entonces, poniéndonos en el caso de que yo pequé sin tener conocimiento o por ignorancia o por error, yo al orar debería decirle al Señor también, perdóname por los pecados que cometí sin tener conocimiento. ¿Sería una forma sin conciencia? ¿Por no saberlo, por ignorancia? Sí, cuando tomas conciencia de ese pecado, porque si tú desconoces que estás cometiendo un error, claro, y Dios te puede hablar a través de la palabra, alguien que te lo pueda decir, no sé, claro, en ese momento tú tienes que pedir perdón. Hay pecados que también son por omisión, a veces no por hacer algo, peco delante de Dios, a veces no es necesario hacer algo para pecar. Y la gracia de Dios es tan fina que dice que incluso la intención antes de hacer algo ya te hace transgresor de la ley. Por eso Cristo lo explicaba, si tú, por ejemplo, ves que tu vecino tiene un mejor auto y tú se lo codicias, eres un codicioso delante de Dios. Si levantaste un falso testimonio, aunque sea una mentirita blanca, para no herir a alguien, porque así lo vamos justificando, eso también delante de Dios te torna un transgresor de la ley y eres mentiroso. Si tú estás, por ejemplo, casado y miras a una mujer, y aunque no hayas cometido ningún acto, ni siquiera haya incurrido en un contacto físico, un mensaje de, no sé, esas cosas, pero si tú lo deseaste en tu corazón, ya eres adúltero delante de Dios. Entonces, así definas la ley de Dios. Nadie puede cumplir, por eso dice, nadie es capaz de cumplir absolutamente la ley de manera natural. Ningún hombre está capacitado. Es una vara muy alta. Marco, aquí hay una Sí, lo tengo acá. Sí, dice Salmo 19:12. Y mira, qué bonito porque los salmos son oraciones. Algunos dicen son oraciones cantadas. Sí. Salmo 19:12, muy buena cita. Líbrame de los pecados que me son ocultos. Mira. Sí. ¿Y sabes qué pasa? Y lo digo personalmente. En la medida que uno tiene más conocimiento o en la medida que uno se puede relacionar más con Dios, es como un ejemplo que me dieron alguna vez que me da mucho sentido, es cuando tú estás en una pieza oscura, ¿cierto? Y te vas acercando poco a poco a una fuente de luz. En la oscuridad dicen todos los gatos son negros. Entonces yo puedo tener una mancha horrible en mi ropa, pero si estoy en una oscuridad que me cubre absolutamente, no voy a ver nunca esa mancha. Pero en la medida que yo me voy acercando más a esa luz, más a la luz, esa mancha va a ser más y más evidente y más me va a molestar. Pensamos que la gente que está muy cerca de Dios prácticamente se creen súper santos, y no es así. Tienen mucha más conciencia y viven una vida de confesión continua delante del Señor, porque son muy conscientes de los errores que están cometiendo delante de Dios. Y muchas cosas que antes para uno no era transgredir la voluntad de Dios, ahora lo son. Cada vez el Señor bailando más y más fino. Eso es un proceso llamado la santificación. Vamos de gloria en gloria. El camino del justo es como la luz, ¿cierto? La luz del sol que sale en la mañana, ¿cierto? En la madrugada, donde es muy tenue, pero a mediodía uno ya ni siquiera puede levantar la cabeza porque el sol te deja totalmente cegado. Así es la senda de uno, y así también tenemos ese conocimiento también y relación con el pecado. Nos vamos relacionando con Dios distinto, pero también nos vamos relacionando con el pecado de manera distinta.
También hay otro salmo que habla de examíname, oh Dios, y veme si hay algo. También, que Dios le examine y le muestre aquellas cosas que está fallando, Que no que sabía. no sabía. Sí, muy, muy buen, es muy bonito ese salmo. Crea en mí un corazón limpio. ¿Mm? Ya, muy bien. ¿Cómo vamos en el horario? Estoy todo aquí inspirado. Estamos por terminar, ¿ya? Vamos a ir entonces ahora a las consecuencias del pecado. El pecado es un acto y es un estado. Vamos a explicar esta frase diciendo que el pecador se acarrea el mal sobre sí por sus malas acciones e incurre en culpabilidad ante Dios. Dos cosas, por lo tanto, deben distinguirse: las malas consecuencias que siguen al acto del pecado y la pena que sufrirá en el juicio. En el libro que usamos de base, el autor da un ejemplo y me pareció súper bueno. Es como, por ejemplo, el papá que le dice al hijo, hijo, no fumes. ¿Ya? Le dice, hijo, no fumes. Entonces, en algún momento el papá pilla al hijo fumando. ¿Sí? Entonces ahí hay dos consecuencias. Una directa del papá sobre el hijo, porque lo pilló fumando, seguramente lo va a corregir. No sé cómo lo vaya a corregir, depende del papá. Algunos pueden ser más enérgicos, otros no, no sé. Lo va a retar, ¿cierto? Va a tener un castigo directo del papá sobre el hijo. Pero ¿qué pasa si ese hijo ignora la voz de su padre y sigue fumando y sigue fumando y sigue fumando y sigue fumando? Van a llegar los 60, 70 años y va a tener consecuencias. O sea, sus pulmones ya a esa altura están deteriorados totalmente. Hay personas que han tenido que ser trasplantadas de pulmón, viene este famoso cáncer, entonces ahí también hay consecuencias. Con el pecado pasa exactamente lo mismo. Hay consecuencias que son propias del hombre relacionándose con el pecado. Si el pecado me daña, voy a vivir consecuencias que no son buenas. Pero además Dios va a tomar medidas sobre aquel o aquella persona que peca, ¿ya? Así igual con el papá, con el hijo y el cigarro. No sé si se entendió un poco este concepto. Ya. Las consecuencias del pecado. Dentro de las consecuencias propias del pecado o esta enfermedad, hay algo en la enfermedad que se llama historia natural. Que es que, ¿qué pasaría con una enfermedad si yo le sigo un curso sin mayores intervenciones? Se va a ver, ¿cierto?, el desarrollo, un pronóstico de esa enfermedad. Tenemos aquí unos síntomas de esta enfermedad llamada pecado: debilidad espiritual. Y dentro de la debilidad espiritual tenemos el daño a la imagen divina. Sabemos que el hombre en el Edén fue creado, dice la palabra de Dios, a imagen y semejanza de Dios, pero esta imagen se dañó. Pero aunque no se ha perdido por completo la imagen divina en el hombre, ha sido gravemente dañada. El Señor Jesucristo vino al mundo para hacer posible para el hombre el reconquistar esa imagen divina al ser recreado en la imagen de Dios. Como dije antes, uno de los propósitos de todos nosotros, los que hemos sido llamados por el Señor, es que seamos conforme a la imagen de Cristo. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Está restaurando la imagen y semejanza de Dios que está en el corazón del hombre. No se pierde por completo, pero está muy deteriorada por el pecado. El Señor viene a cambiar ese corazón, ¿verdad? Esa realidad. Por eso hablamos de un nuevo nacimiento. Alguien que está muerto pasa a una nueva vida. Otra consecuencia propia inherente del pecado es el famoso pecado original. El efecto de la caída estaba tan arraigado en la naturaleza del hombre que Adán, el padre de la raza, transmitió a sus descendientes una tendencia e inclinación a pecar. El Salmo 51:5 dice: en pecado fui concebido, en pecado me concibió mi madre. Hace alusión a esto.
Esta desventaja espiritual y moral bajo la cual todos los hombres nacen se conoce como el famoso pecado original. No hay que ser muy científico, podemos hacer un ejercicio bien práctico. Si uno tiene un niño chico y lo deja en una pieza con un equipo de música y le dice al niño, hijo, no toque ese equipo, y lo deja ahí solo, ¿qué es lo más probable que el niño haga? Que se vaya corriendo al equipo y lo toquete entero. Y uno dice, pero ¿por qué los niños son así? ¿Por qué es más fácil enseñarles a hacer, ¿cierto? Es más fácil para ellos hacer lo malo que lo bueno. El apóstol Pablo en algún momento hablaba de eso. Decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque me lleva siempre a lo malo. Yo quiero vivir una vida espiritual y me voy a lo malo. Quiero empezar una vida de oración, me quedo dormido en el horario que establecí. Quiero leer la palabra del Señor, me llenan de actividades y cuando la leo, de verdad estoy tan cansado que también me quedo dormido. Me quiero congregar, pero justo a esa hora está muy helado afuera y es más rico el calor de mi casa. No sé. Siempre hay una excusa, siempre hay una manera en la cual uno como que va siempre alejándose de alguna forma de nuestra vida y nuestro desarrollo espiritual. Y eso es propio de todos los hombres. Una vez escuché, ¿cierto?, en relación a la vida de oración, al hermano Gigi Ávila, que le decía a una hermana, pero hermano Gigi, yo en realidad no puedo orar porque no tengo ganas de orar. Y el hermano Gigi, ¿sabe qué le dijo a la hermana? Yo tampoco tengo ganas de orar, pero venzo mi carne, oro igual. Es verdad, hay que planificar esas cosas y naturalmente nuestra naturaleza no nos va a dictar a hacer eso. Uno tiene que tener una disciplina espiritual porque si no mi carne de verdad es fuerte, me va a alejar de todo aquello que desarrolle mi vida espiritual. Ya, tenemos finalmente un conflicto interior, porque hay dos naturalezas. Cuando está esta vida espiritual, ¿cierto?, este nuevo nacimiento, hay dos naturalezas en el hombre. Todo comienza desde el principio. El cuerpo del hombre es polvo. Del polvo se inició, ¿cierto? Y Dios le dio un soplo de vida. Este soplo de vida es una naturaleza superior. Un espíritu que de alguna u otra forma lo comunica con el Señor. Por eso todo hombre tiende, ¿cierto?, a ver o a buscar algo espiritual, ¿sí? Algo que no es material. Algunos lo malinterpretan y se van a otra cosa, y hay hombres que realmente pueden encauzar eso y tener un encuentro real con Jesucristo, ¿verdad? Pero tenemos estas dos realidades, una realidad carnal y otra espiritual. Su naturaleza inferior, frágil en sí misma, se ha rebelado contra la superior y ha abierto los portales de su enemigo. Durante la intensidad del conflicto, el hombre exclama, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Romanos 7:24. El Dios de paz es aquel que toma estos elementos en conflicto de la naturaleza del hombre y santifica el espíritu, el alma y el cuerpo de éste. El resultado es bendición interna. Por eso el apóstol en Romanos 14:17 dice, justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo, porque esa guerra interior se calma, ¿sí? El Señor pone la calma entre estas dos realidades. Ya con esto vamos a terminar. Finalmente, la última consecuencia es ese castigo positivo o aquel acto directo de Dios sobre el pecador. Le dijo en Génesis 2:17 al hombre, el día que de él comieres ese fruto, morirás. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, o como podríamos decir, la miserable paga del pecado es la muerte. Hay tres fases en la relación con esta muerte, porque algunos piensan que la muerte es una destrucción del alma de la persona. No, hay una muerte espiritual mientras vive el hombre, mientras está aquí en la tierra, está muerto. Aunque usted lo vea caminar, respirar, su espíritu está muerto. Pero también hay una consecuencia física. En el jardín del Edén, el hombre no fue creado, ¿cierto?, para morir, pero con el pecado vino
y la enfermedad y también vino la muerte física. Pero mucho más terrible, a mi parecer, es la muerte espiritual, la segunda muerte eterna que hablamos ahí, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. El pecador que perece o es destruido no queda reducido a la nada, sino que está arruinado en lo que respecta al goce de las bendiciones de Dios y de la vida eterna. El mismo uso es seguido en la actualidad. Cuando decimos que ha arruinado su vida, no queremos decir o significar que el hombre está muerto, sino que ha equivocado el objetivo verdadero de su vida. Porque ¿de qué vale la pena vivir si no vamos a vivir para el propósito por el cual nosotros fuimos creados? No sé si usted piensa así, yo lo pienso así. Con esto hemos terminado ya nuestro estudio acerca de la doctrina del pecado. Vamos a seguir nosotros con una serie de estudios la otra semana. El hermano Cristóbal ya va a ver las doctrinas acerca de Jesucristo. Así que yo no he podido activar mi cámara, estoy con problemas técnicos, pero estoy contento. Se me ve una sonrisa en estos momentos en la cara, imagínensela. Que Dios les bendiga a todos, de verdad que es una tremenda bendición poder compartir con ustedes. Les saludo a todos, veo caras nuevas, que Dios les bendiga. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Quiero saludarles a todos. Les presento a mis primas, hermanas, que están ahí, la hermana Daniela Solá, que aquí en el sur no conoce muy poco a mi familia. Casi, creo que ni siquiera mis hermanos todos los conocen. Pero ahí está Daniela, ahí Daniela Solá y está Tabita Muñoz, ellas son primas mías. ¿Se acuerdan que yo les he comentado que tengo 2 primas hermanas? Y ya bueno, ahí están. Estoy muy contenta, ya están en Santiago, así que y con sus esposos, ahí está Josué y está Joel, ahí está Joel. Para que les presento a mi familia, hermano, que los conozcan. Ellas son hijas yo no le digo tía porque es muy joven, siempre nunca le he dicho tía, pero es mi tía. Es la hermana menor de mi mamá. Así que se las presento, qué gusto que estén aquí, me siento muy acompañada. Y Marquito, Marco, te presento a tus tías. Hola. Hola. Que nos está viendo ahí. Así que qué gusto. Yo las veo, pero Tabita, que bueno, nosotros estuvimos orando por Tabita y se acuerdan que yo les presenté en oración y tuvimos una cadena de 24 horas, estuvimos orando este fin de semana también por ti, Tabita, y la anterior también, y sigamos orando por ella porque ella tiene que ser operada, así que yo les pido la oración por Tabita para que ella se recupere muy, muy bien, ¿ya? Así que Dios les bendiga. Te queremos mucho, Tavi, Daniela, Josué. Ya, yo cuando vaya a Santiago tengo un compromiso de visitar a mis primos con mi esposo que está aquí. Así que muy contenta. Realmente me dieron una linda sorpresa. Gracias. Ya, vamos a pedir la bendición. Dios te bendiga, mi hermano Bori y Loreto. Ellas son de acá del sur, de San Ramón, de Santiago. Ahí está mi hermano Bori. Y mi hermana Ana María también está ahí con nosotros. Hermana Raquel, que Dios le bendiga. Y los hermanos que están viendo por Facebook, vamos a pedir la dirección, la bendición. Amén. Vamos y oramos a dar por Tabita de nuevo. Sí, amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, amén. Te bendecimos, Señor, en esta hora y te damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos ha dado una vez más, de poder escudriñar, Señor, las Escrituras, buscando ese tesoro, Señor, que es eterno, bendito amén. Dios, porque tu palabra, Señor, permanecerá para siempre. Gracias te damos en esta hora. Bendiga, Señor, a los que hoy día participaron de este estudio. Bendiga al maestro también, Señor, que hoy día puso por delante. Y también queremos orar y presentar, Señor, a Tabita, quien, Dios mío, va a ser intervenida, Señor, ahí en su cuerpo, esperando que, Señor, tú seas, Señor, acompañándola, fortaleciéndola y sacándola, Señor, de este trance, Dios mío, Señor, por el cual ella va a pasar. Sabemos, Señor, que usted es con ella. Que usted, Dios mío, Señor, le guardará y le bendecirá, Señor, cada día, como también a su familia. Gracias te damos, Señor, y en esta hora nos retiramos cada uno a compartir con nuestras familias, Señor, amén. Rogando tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.